Dicen que todo imperio termina cayendo. Algunos se derrumban lentamente, consumidos por la decadencia. Otros arden en un instante, bajo el peso de la violencia que los engendró. Y en Colombia, hubo un hombre cuyo poder alcanzó tal magnitud que hizo temblar a presidentes, desafió a ejércitos y convirtió la palabra miedo en una marca personal. No nació en la opulencia ni en un palacio, sino en un hogar humilde. Pero su ambición era tan grande que no cabía en las calles de su infancia. Construyó un reino con cocaína, sangre y dólares, hasta transformarse en el enemigo número uno del Estado, el hombre que puso de rodillas a un país entero. Su final llegó en un tejado de Medellín, acorralado, perseguido, con el eco de las balas resonando como un juicio inevitable. Allí cayó Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante más temido de la historia. Pero para entender cómo llegó a ser lo que fue, debemos volver a los orígenes, al niño que soñó con riquezas imposibles y terminó gobernando con terror. Antes de sumergirnos en esta historia que marcó para siempre a Colombia y al mundo, te invito a suscribirte al canal para no perderte más relatos que revelan cómo el poder, la ambición y la violencia han moldeado nuestra historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿Escobar fue genio o villano? La vida de Pablo Emilio Escobar Gaviria comenzó el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia. En aquel municipio andino, rodeado de montañas y caminos de polvo, nació un niño que estaba destinado a convertirse en uno de los hombres más temidos y contradictorios de la historia moderna. No fue hijo de una familia adinerada ni creció en la miseria absoluta. Su hogar estaba en un punto intermedio, con las limitaciones de la clase media baja y la esperanza de un futuro mejor, pero sin las herramientas suficientes para alcanzarlo de manera convencional. Su padre, Abel de Jesús Escobar, era un agricultor que encontraba sentido en la dureza del campo. Su vida estaba marcada por la cosecha, el esfuerzo físico y la resignación frente a los ritmos de la naturaleza. En contraste, su madre, Hermilda Gaviria, era maestra. Para ella, los libros y el conocimiento eran llaves que podían abrir cualquier puerta. Soñaba con que sus hijos ascendieran a través del estudio, convencida de que esa era la única vía para dejar atrás las limitaciones del campo. En Pablo, sin embargo, había otra clase de ambición. Desde pequeño miraba la calma de su casa rural y sentía que era un escenario demasiado pequeño para él. Lo que para otros niños era un refugio seguro, para él era una prisión invisible. Mientras su padre hallaba dignidad en la tierra, él veía cadenas. Sentía que la vida lo empujaba a algo más grande, y esa idea se convirtió en una obsesión temprana. La mudanza de la familia a Envigado, un municipio cercano a Medellín, fue el primer gran giro de su destino. De la rutina apacible del campo pasó al ruido de una ciudad que hervía en contradicciones. Medellín, en los años 50 y 60, era una ciudad en plena transformación. De un lado, las fábricas textiles y el auge de la burguesía. Del otro, miles de campesinos desplazados por la violencia política que se apiñaban en barrios improvisados en las laderas. La riqueza y la miseria se enfrentaban cara a cara, y ese contraste se convirtió en el escenario perfecto para un joven que no aceptaba límites. Los clubes privados, los autos de lujo y las mansiones de los empresarios alimentaron sus sueños. Escobar los observaba con determinación y se prometía que algún día tendría todo eso. Pero no pensaba conseguirlo por la vía lenta de la educación, como quería su madre, sino por un camino mucho más directo y peligroso. Para él, la ciudad era un tablero de juego donde cada pieza podía moverse con astucia, dinero o violencia. En la escuela, pronto mostró su rebeldía. No era un mal estudiante, pero el pupitre nunca pudo competir con lo que ofrecía la calle. Aprendía más mirando cómo se movían los comerciantes, los contrabandistas y los hombres que ejercían poder en los barrios. Su carisma natural le permitía ganarse la confianza de muchos, pero también cultivó un carácter implacable con quienes se interponían en sus planes. A los 17 años tomó una decisión que lo separó definitivamente del camino que soñaba su madre: abandonó los estudios. Lo hizo sin dudar, convencido de que su verdadera vocación no estaba en los libros, sino en el crimen. Con esa elección, entró de lleno en el submundo de Medellín, un lugar que pronto aprendería a controlar con mano firme.
Su ascenso no comenzó con grandes golpes, sino con pequeños delitos que revelaban tanto su audacia como su desprecio por los límites. Su primer negocio fue tan macabro como pragmático, el robo de lápidas en cementerios. Junto a su primo y socio inseparable, Gustavo Gaviria, las sustraía, las limpiaba y las revendía. Para otros era un sacrilegio, para él, simplemente un negocio rentable con bajo riesgo. Esa práctica mostraba una faceta clave de su carácter, la ausencia de respeto por lo sagrado y la disposición a convertir cualquier cosa en mercancía. Luego incursionó en el contrabando de cigarrillos y electrodomésticos, un negocio más complejo que le exigió aprender a negociar con comerciantes, establecer rutas y, sobre todo, pagar sobornos a funcionarios corruptos. Allí descubrió un principio que guiaría gran parte de su vida: con suficiente dinero, casi todo podía comprarse. El verdadero salto llegó con el robo de automóviles. Medellín, en pleno auge económico, se llenaba de coches nuevos, y Escobar convirtió esa demanda en su fuente de ingresos. Perfeccionó un sistema, robaba los vehículos, alteraba los números de serie, los repintaba y fabricaba documentos falsos para revenderlos como legítimos. Era un negocio muy lucrativo, pero también arriesgado. Y fue entonces cuando consolidó un rasgo que nunca lo abandonaría: el uso de la violencia como garantía de control. Quien lo traicionaba, quien se negaba a sobornar o quien reclamaba demasiado aprendía, a menudo con sangre, que con Pablo no se jugaba. Con el tiempo, su ambición lo llevó a escalar hacia delitos más peligrosos. El secuestro se convirtió en su siguiente campo de acción. Ya no se trataba de robar objetos, sino de ejercer dominio sobre la vida misma. Su reputación se fortaleció cuando, en 1971, participó en el secuestro y asesinato de Diego Echavarría Misas, un industrial respetado en Antioquia. El crimen estremeció a la élite y envió un mensaje claro: la riqueza ya no era intocable tras los muros de las mansiones, podía ser arrebatada por la fuerza. Ese acto lo colocó en el radar de las autoridades y marcó un antes y un después. Escobar ya no era solo un joven delincuente ambicioso. Había comenzado a tejer los hilos de un ejército privado, un grupo de hombres armados dispuestos a ejecutar su voluntad. El niño que alguna vez rechazó la calma del campo se estaba transformando en un líder criminal que, con el tiempo, construiría uno de los imperios más poderosos y sangrientos del siglo XX. En las laderas empinadas de Medellín, donde los techos de zinc brillaban como espejos oxidados bajo el sol, los jóvenes de los barrios más pobres encontraron en Pablo Escobar a alguien distinto. Para ellos no era un criminal, sino un salvador improbable, un hombre que hablaba su mismo idioma y que les tendía la mano cuando nadie más lo hacía. Allí donde el Estado solo ofrecía abandono, él llegaba con dinero, favores y promesas. Fue así como comenzó a convertirse en un mito viviente. Pablo descubrió muy pronto que la violencia abría puertas, pero que los billetes abrían palacios. Aprendió a corromper el sistema como quien descifra un código secreto. Con cada dólar que ganaba compraba silencios, un policía que olvidaba hacer su ronda, un juez que archivaba expedientes, un fiscal que extraviaba pruebas. Su regla era clara y temible: quien aceptaba el dinero vivía en la comodidad, quien se negaba, terminaba muerto. Plata o plomo, aunque aún no pronunciara esas palabras en público, ya eran la brújula que guiaba sus pasos. Así comprendió que la impunidad no era un vacío legal, sino una mercancía que podía adquirirse al mejor postor. Su dinero no solo lo blindaba, también desgarraba lentamente la columna vertebral de Colombia, debilitando las instituciones que mantenían en pie al país. Lo que empezó como un truco útil para proteger sus negocios, se convirtió en un veneno que corrió por todas las venas del Estado. Mientras tanto, sus operaciones se volvían más complejas. Lo que comenzó con cigarrillos de contrabando se transformó en drogas escondidas entre cargamentos. Los coches que antes robaba ahora servían para mover mercancías sin ser detectado, y los muchachos de barrio que usaba como secuestradores se convirtieron en su guardia personal, una milicia improvisada al servicio de un imperio en gestación. Hacia mediados de los 70, Escobar ya no era el ladrón improvisado de su juventud. Había perfeccionado sus métodos, acumulado lealtades y sembrado terror.
Se veía a sí mismo como algo más que un criminal, era un arquitecto del poder, listo para construir su palacio más grande. Y ese palacio sería el negocio más lucrativo del planeta, la cocaína. Pero su salto no se entiende sin mirar el paisaje en el que creció. Colombia era un país marcado por la sangre. Detrás de su ascenso estaba el eco de la violencia, aquella guerra sin nombre entre liberales y conservadores que dejó cientos de miles de muertos en los campos. Esa herida forzó a miles de campesinos a abandonar sus tierras y llenar las ciudades, creando cinturones de miseria donde la pobreza, la frustración y la ira eran el pan de cada día. De ese caldo de abandono nacieron también las guerrillas. Las FARC y otros grupos armados ocuparon las selvas y zonas rurales donde el Estado nunca había llegado. No comenzaron ligados al narcotráfico, pero pronto descubrieron que podían financiarse cobrando impuestos a campesinos que cultivaban marihuana y después coca. Así surgió una economía paralela, un submundo donde el dinero ilícito era más real que cualquier moneda oficial. Mientras tanto, en el norte, la demanda crecía. En los años 60, Estados Unidos se volvió adicto a la marihuana, pero en los 70 el verdadero deseo se concentró en el polvo blanco, la cocaína, ligera, potente y fácil de transportar. Colombia, con su clima, su geografía y su cercanía a las costas caribeñas, se convirtió en el escenario perfecto para la expansión de ese negocio global. Escobar empezó probando suerte con la marihuana, aprovechando las rutas de contrabando que ya dominaba. Pero pronto descubrió que el verdadero tesoro estaba en la cocaína. Su destino cambió cuando se cruzó con nombres legendarios del nuevo comercio, entre ellos Griselda Blanco, la despiadada madrina de la cocaína. Ella le mostró la ruta hacia Miami, la ciudad donde la fiesta nunca dormía y donde la cocaína se convirtió en el combustible de toda una generación. Mientras otros se conformaban con ser transportistas, Escobar soñaba con algo más grande, controlar la cadena completa. Compraba pasta base en Perú y Bolivia, la procesaba en laboratorios escondidos en fincas de Antioquia y la enviaba en aviones y lanchas hacia Estados Unidos. Esta visión empresarial lo diferenciaba, no quería ser un eslabón, quería ser la cadena entera. Para lograrlo, invirtió en una flota de avionetas, en pistas clandestinas camufladas en la selva y en lanchas rápidas que atravesaban el Caribe como fantasmas en la noche. Cada ruta era un desafío a la ley, cada vuelo una danza con la muerte. Pero los resultados hablaban por sí mismos, las ganancias eran colosales. A finales de los 70, Escobar ya no operaba solo. Se unió a otros hombres de ambición feroz y juntos formaron el Cartel de Medellín. Allí estaban los hermanos Ochoa, ganaderos con fortuna y conexiones, Gonzalo Rodríguez Gacha, apodado el Mexicano, con su brutalidad sin límites, y más tarde, el visionario Carlos Leder, quien imaginó las Bahamas como un puerto seguro para aviones cargados de cocaína rumbo a Florida. Con este núcleo, el cartel se convirtió en una corporación criminal global. Usaron desde aviones de carga hasta submarinos artesanales, exploraron rutas imposibles y no dudaron en matar a cualquiera que se interpusiera. En pocos años, el cartel de Medellín dominaba el 80% de la cocaína que circulaba en el mundo, generando ingresos que superaban los $70 millones al día. En 1978, Carlos Leder, obsesionado con la idea de tener un reino propio, fijó la mirada en un punto perdido en el mapa, No Man's Sky, una isla paradisíaca en las Bahamas. Con dinero en efectivo y contactos estratégicos, la compró y la transformó en algo inédito, un puente aéreo del narcotráfico. Donde antes había playas solitarias y pescadores tranquilos, aparecieron hangares, pistas de aterrizaje y almacenes ocultos tras fachadas turísticas. Durante casi una década, ese pedazo de tierra fue el motor secreto del cartel de Medellín. Allí aterrizaban los aviones pesados desde Colombia y de allí partían avionetas más pequeñas, cargadas de cocaína, que se deslizaban como sombras hacia Estados Unidos. La isla se convirtió en un mito flotante, un lugar donde el lujo convivía con la clandestinidad. Fiestas interminables, piscinas repletas de champán y mujeres, pilotos celebrados como héroes tras cada vuelo exitoso. No Man's Sky no era solo una escala técnica,
era el estandarte del poder de un grupo que había logrado conquistar el Caribe y hacer del mar un pasillo privado para sus negocios. En ese engranaje apareció un personaje inesperado, Barry Seal, un piloto norteamericano que conocía el cielo como la palma de su mano. Ex aviador comercial, con la disciplina de un militar y la audacia de un contrabandista, Seal se unió al cartel atraído por la promesa de fortunas rápidas. Organizó una flota de pequeñas aeronaves que surcaban las nubes a baja altura para escapar de los radares. Su estrategia era simple y brillante. Arrojaba cargamentos en campos rurales de Luisiana, donde hombres de tierra recogían los paquetes y los hacían llegar a la red de distribución. Gracias a Seal, la cocaína inundó la costa este de Estados Unidos. Pero su historia, como la de tantos que se acercaban demasiado al fuego, terminó en tragedia. En 1983 fue capturado por la DEA y, con la soga al cuello, se convirtió en informante. Durante meses entregó secretos que pusieron al cartel en jaque. Pero en 1986, mientras salía de un centro comunitario, hombres armados le dispararon sin piedad. Su cuerpo quedó tendido como advertencia. El que traicionaba a Escobar firmaba su sentencia de muerte. El cártel, sin embargo, no era un ejército de filas rígidas, sino una constelación de alianzas. Pablo era el sol alrededor del cual giraban planetas autónomos. Los hermanos Ochoa, con sus rutas y dinero de ganadería; Rodríguez Gacha, que imponía su brutalidad en las llanuras; Leder, con sus sueños caribeños. Esa diversidad lo hacía invencible. Cuando una parte caía, otra se levantaba. El verdadero desafío no eran los enemigos, sino el dinero mismo. El flujo era tan desbordante que se convirtió en una avalancha imposible de contener. Para lavar las ganancias, el cartel compraba negocios legítimos, bancos pequeños, aviones, joyas y toneladas de oro. Pero el caudal era tan grande que aún así se acumulaban montañas de billetes sin destino. Según cálculos de su propio hermano Roberto, hasta un 10% del dinero terminaba arruinado por la humedad o devorado por ratas en escondites improvisados. Era tal el exceso, que gastaban miles de dólares cada semana solo en bandas de caucho para atar fajos de billetes. El absurdo llegó a extremos surrealistas. En una ocasión, una familia humilde vivía en una casa aparentemente normal, sin saber que bajo el jacuzzi de la propiedad había un compartimento secreto donde se guardaban decenas de millones de dólares. Mientras cocinaban en la cocina, los contadores del cártel, en otra habitación, movían fajos de dinero en silencio. La riqueza más obscena convivía con la inocencia más pura. Con parte de esos fondos, Escobar se dedicó a construir su imperio personal. El monumento más extravagante fue la Hacienda Nápoles, un complejo de 20 kilómetros cuadrados en el Magdalena Medio. Allí levantó una mansión colonial con muros blancos y techos de teja, pero eso era apenas el inicio. Mandó construir una pista de aterrizaje privada, una plaza de toros, un parque de esculturas con réplicas de dinosaurios, una pista de cars y hasta un zoológico con animales exóticos traídos de todos los continentes. Los hipopótamos, su capricho favorito, terminarían décadas más tarde convertidos en una plaga que cambió el ecosistema colombiano. Nápoles era mucho más que una finca, era un escenario de poder absoluto, un reino donde Escobar jugaba a ser rey. Pero su ambición no se detenía allí. También compró una mansión en Miami Beach, de un color rosa imposible de ignorar, exhibida en pleno corazón de su principal mercado. Que pudiera poseerla a su nombre sin que nadie lo arrestara era una muestra del poder de su dinero. En el Caribe colombiano, adquirió propiedades en las Islas del Rosario, con helipuertos y mansiones que funcionaban como escondites o centros de reunión. El imperio parecía invulnerable. Pero había una amenaza que ni todo el dinero ni todo el poder podían conjurar: la extradición. En 1979, Colombia firmó un tratado con Estados Unidos que autorizaba enviar a narcotraficantes a cárceles norteamericanas. Para Escobar, esa idea era un tormento. En su tierra podía comprar jueces, sobornar policías, negociar lujos en prisión. En Estados Unidos, en cambio, lo esperaba una celda de hierro y silencio, sin escapatoria. Ese tratado se convirtió en su miedo más profundo, un fantasma que lo perseguiría siempre.
Pablo Escobar podía desafiar a presidentes, levantar zoológicos en la selva o enterrar millones bajo tierra, pero sabía que si algún día era extraditado, su historia terminaría no con un balazo, sino con el olvido tras los muros de una cárcel extranjera. Cuando el miedo a la extradición comenzó a cerrarse sobre él como una sombra inevitable, Pablo Escobar decidió no retroceder ni un paso. Eligió la confrontación absoluta. No buscó negociaciones ni puntos medios, sino una guerra sin tregua contra el propio Estado colombiano. Su doctrina era tan sencilla como brutal: o aceptaba su oro o probaba su plomo. Con esa frase se resumía un universo entero de terror. Era la traducción de un país arrodillado ante un poder que se imponía no con discursos, sino con dólares manchados y balas certeras. Colombia empezó a vivir bajo una regla invisible. Jueces que osaban pronunciar sentencias contra él eran sepultados en ataúdes antes de que pudieran firmar sus fallos. Policías que intentaban levantar expedientes caían en emboscadas como si su uniforme fuera una sentencia de muerte. Los políticos que tenían la osadía de alzar la voz en su contra encontraban a sus familias vigiladas, a sus teléfonos intervenidos, a su propio nombre escrito en listas que todos sabían cómo terminaban. A mediados de los años 80, la consigna de Escobar no era un eslogan, se había convertido en la ley silenciosa de la nación. Sin embargo, el capo entendía que la violencia sola no era suficiente para sostener un imperio. Mientras su ejército de sicarios teñía de sangre las calles, él levantaba escenarios de esperanza en los barrios olvidados. Allí donde el Estado nunca llegaba, él aparecía con ladrillos para construir canchas de fútbol, con cemento para levantar viviendas y con bolsas de juguetes para repartir sonrisas en Navidad. Era una coreografía calculada: a los ricos les ofrecía miedo, a los pobres les ofrecía pan. Para muchos en las comunas de Medellín, Escobar no era un mafioso, sino un mesías terreno que les regalaba dignidad en medio del abandono. Ese magnetismo lo llevó a un terreno más ambicioso: la política. En 1982, con el aval del Partido Liberal, se sentó en el Congreso de la República. Vestido de traje y corbata, hablaba con la elocuencia de un empresario y con el aplomo de un caudillo. Su bandera era clara: la extradición a Estados Unidos era una humillación intolerable, una daga en la soberanía de Colombia. Su estrategia era doble: desde el Congreso podía combatir la extradición con argumentos legales, y al mismo tiempo se protegía bajo el escudo de la inmunidad parlamentaria. Pero su irrupción en ese espacio de élite encendió todas las alarmas. El joven ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, lo señaló con valentía. Lo denunció como narcotraficante, lo enfrentó en público, lo exhibió como el verdadero rostro de la mafia. Poco después, el periódico El Espectador destapó sus antecedentes, recordando incluso un arresto en 1976 que había sido sepultado por corrupción y sobornos. El disfraz de benefactor se hizo trizas. El Robin Hood de los pobres apareció desnudo como lo que siempre había sido: un capo del crimen. Escobar estalló en furia. Ordenó comprar ejemplares enteros del periódico para silenciar la noticia, consideró asesinar a directores de prensa y persiguió a quienes habían filtrado la información. Pero el golpe ya estaba dado. Incluso su vida íntima se volvió arma mediática. Los rumores confirmados de su relación con Virginia Vallejo, la célebre presentadora de televisión, no solo lo expusieron ante la opinión pública, sino que minaron su matrimonio y lo hicieron blanco del morbo nacional. En ese punto, el cerco político se estrechó. El Congreso retiró su inmunidad, la Embajada de Estados Unidos le canceló la visa y fiscales reabrieron viejos procesos en Medellín. Aislado, Escobar presentó su renuncia en 1984. Lo hizo con un tono desafiante, retratándose como un mártir del pueblo, víctima de una oligarquía que temía su ascenso. Pero tras esa retórica se escondía una realidad amarga: había sido expulsado del mundo de la política formal. Su revancha fue tan inmediata como despiadada. El 30 de abril de 1984, un comando de sicarios interceptó el vehículo del ministro Rodrigo Lara Bonilla en Bogotá y lo acribilló a balazos. No fue un asesinato cualquiera, fue la declaración de que la guerra ya no admitía máscaras ni excusas.
Escobar había cruzado la última frontera. De narcotraficante encubierto pasó a ser enemigo público número 1 del Estado. La respuesta del gobierno, bajo el mando de Virgilio Barco, fue contundente. Colombia declaró la guerra al narcoterrorismo. Y por primera vez, las instituciones comenzaron a reaccionar con la fuerza de quien lucha por sobrevivir. Los golpes ya no eran simbólicos. En 1987, la policía interceptó un convoy que trasladaba a la esposa e hijos de Escobar. Los retuvieron durante horas. Era un mensaje claro: el Estado no vacilaría en atacar donde más le dolía. A la vez, nuevos enemigos surgieron de donde antes hubo aliados. El Cártel de Cali, liderado por los hermanos Orejuela, José Santa Cruz y Pacho Herrera, levantó un imperio más discreto, casi empresarial. Al inicio, ambos bandos convivieron repartiendo mercados. Pero la ambición de Gonzalo Rodríguez Gacha, socio de Escobar, rompió el pacto. Las rutas de Nueva York, disputadas a sangre y fuego, desataron una guerra privada que fue tan cruenta como su lucha contra el gobierno. Las calles de Medellín y Cali se transformaron en campos de batalla. Explosiones, coches bomba, tiroteos a plena luz del día. En 1988, un atentado con dinamita sacudió la urbanización donde vivía Escobar, llevando la guerra hasta la puerta de su mansión. Ya no había refugios seguros. Colombia se sumió en una espiral de horror. A finales de los 80 y principios de los 90, Medellín se convirtió en la capital mundial del homicidio. En 1991, con apenas 1,5 millones de habitantes, la ciudad registró más de 7,000 asesinatos en 12 meses, 18 al día, casi uno cada hora. En el país entero, la estadística era aún más macabra: más de 25,000 muertes violentas en 1991, 27,000 en 1992. Eso equivalía a que cada 20 minutos alguien era asesinado. La muerte se había convertido en el pulso regular de una nación desangrada. Lo que había comenzado como un mecanismo para proteger un imperio de cocaína se transformó en un huracán que arrasaba todo a su paso: Estado, enemigos, inocentes. Escobar había convertido la violencia en un lenguaje cotidiano, y Colombia entera estaba obligada a escucharlo. A finales de los 80, Colombia parecía un cuerpo enfermo con heridas abiertas en todas partes. El Estado tambaleaba, incapaz de contener el desangre. La justicia se desmoronaba bajo el peso de los sobornos y del miedo, y las calles se habían vuelto un tablero de guerra en el que los inocentes pagaban el precio de una lucha que no habían elegido. Y en el centro de ese caos estaba la figura de Pablo Escobar, un hombre que había logrado que su sombra alcanzara todos los rincones de la nación. Su dinero, nacido del polvo blanco, no solo financiaba canchas y regalos para los pobres. También compraba rifles, explosivos y conciencias. Era una doble cara: mientras los barrios lo veneraban como a un salvador que levantaba viviendas y regalaba comida, al mismo tiempo era el arquitecto de un régimen del terror. Y uno de sus escenarios favoritos para demostrar poder fue el fútbol. En Medellín, el balón era religión, y Escobar lo entendió mejor que nadie. A inicios de los 80 inyectó fortunas en el Atlético Nacional, transformando un club común en una potencia continental. Compró jugadores, pagó salarios imposibles y convirtió a su equipo en símbolo de orgullo popular. Cuando en 1989 Nacional levantó la Copa Libertadores, muchos lo celebraron como la victoria de un pueblo olvidado. Para Escobar, además, el fútbol era un disfraz perfecto. Le ganaba devoción, lavaba millones y lo mantenía en la memoria colectiva no solo como capo, sino como benefactor. Pero esa fachada también se resquebrajó cuando la presión internacional empujó al deporte a librarse del abrazo venenoso del narcotráfico. Privado de máscaras, Escobar mostró su verdadero rostro. En 1989 desató una ofensiva de terror que marcó a fuego la historia de Colombia. Ya no se trataba de intimidar a jueces o políticos. Ahora el blanco era la sociedad entera. Quería que cada colombiano despertara con el miedo de no saber si volvería a casa. El 27 de noviembre de ese año, un avión comercial de Avianca despegó de Bogotá con destino a Cali.
A bordo iban 107 pasajeros que nunca sospecharon que llevaban la muerte sentada entre ellos. Minutos después, una explosión convirtió el cielo en un cementerio. Nadie sobrevivió. El objetivo era César Gaviria, candidato presidencial y enemigo declarado de los cárteles. Escobar creyó que estaba en ese vuelo, pero un cambio de agenda lo salvó. El resultado, más de 100 inocentes aniquilados por un error de cálculo. Fue la primera vez que el mundo entero entendió que Escobar no solo era un narcotraficante, era un terrorista dispuesto a volar un país entero por conseguir un solo objetivo. Apenas 2 semanas después, el 6 de diciembre, la furia regresó. Un camión cargado con media tonelada de dinamita estalló frente a la sede del DAS, en Bogotá. La explosión no solo destruyó el edificio, sino que arrasó con calles enteras alrededor. Vidrios, cuerpos y escombros se mezclaron en una escena apocalíptica. El blanco era el general Miguel Maza Márquez, pero la realidad fue aún más cruel: 57 muertos y más de 2000 heridos. La mayoría transeúntes que tuvieron la desgracia de estar allí. Ese día, Colombia entera comprendió que el mito del Robin Hood había muerto, y lo que quedaba era un hombre convertido en máquina de exterminio. La presión interna y externa se intensificó. Estados Unidos exigía resultados, Europa denunciaba masacres, y la población civil vivía entre el terror y la impotencia. Y, en medio de ese clima, ocurrió algo que cambió el tablero. En 1991 se promulgó una nueva constitución. Entre sus reformas, bajo un manto de sobornos, amenazas y chantajes, se incluyó un artículo que prohibía la extradición de colombianos. Para Escobar fue como despertar de una pesadilla. El fantasma que lo había atormentado durante años, la idea de morir en una celda de Estados Unidos, desapareció con una sola firma. Con ese temor disipado, Escobar ofreció entregarse. Pero su rendición fue una obra de teatro cuidadosamente montada. Negoció una condena ridículamente corta, y, lo más insólito, la construcción de su propia prisión. El gobierno, exhausto por la guerra, aceptó. Fue una claudicación disfrazada de acuerdo. Así nació la Catedral, un complejo en lo alto de una montaña con vistas privilegiadas de Medellín. Pero no era una cárcel, sino un palacio fortificado. Tenía cancha de fútbol, jacuzzi, bar, cascadas artificiales y hasta un telescopio con el que Escobar observaba su ciudad como un rey que vigila su reino. Desde allí recibía a socios, cerraba tratos, organizaba fiestas y, según se decía, incluso ordenaba asesinatos. El caso más brutal fue el de los hermanos Moncada, 2 lugartenientes ejecutados dentro de las propias paredes de esa prisión. La catedral se convirtió en símbolo de la humillación nacional. Un país entero observaba, impotente, como su enemigo número 1 vivía mejor tras las rejas que muchos en libertad. Las fotos filtradas de banquetes, mujeres y celebridades visitándolo provocaron indignación. El gobierno de César Gaviria, acorralado por la presión pública y por los aliados internacionales, decidió actuar. En julio de 1992 se planeó trasladarlo a una prisión militar real. Pero Escobar, que siempre parecía ir un paso adelante, ya había previsto el desenlace. Había ordenado construir un túnel secreto detrás de una pared falsa en los baños. La noche del 22 de julio, cuando la noticia de su inminente traslado llegó a sus oídos, no dudó, escapó de su propio castillo como un espectro que se esfuma entre la niebla. Ese acto fue su golpe final de arrogancia. Había burlado al Estado una vez más, dejando en ridículo a un gobierno que lo había permitido todo. Pero también había sellado su destino. Con esa fuga no solo recobró la libertad, sino que encendió la cacería más feroz de la historia del país. Después de la vergüenza nacional que significó su fuga de la catedral, el Estado colombiano comprendió que no podía permitirse una segunda humillación. Esta vez, la cacería sería implacable. El presidente César Gaviria, consciente de que la credibilidad de su gobierno pendía de un hilo, declaró que Pablo Escobar sería capturado, vivo o muerto. No era solo una promesa política, era un juramento que resonaba como una sentencia de guerra. El bloque de búsqueda, una unidad especial creada años atrás,
fue reconstruido como un ejército en miniatura. Reclutaron a los mejores hombres de la Policía Nacional, los entrenaron en tácticas urbanas y los equiparon con armas y vehículos que hasta entonces parecían exclusivos del ejército. Pero la verdadera diferencia estuvo en la presencia de un aliado extranjero. Estados Unidos, cansado de ver cómo toneladas de cocaína inundaban sus calles y cómo Escobar se burlaba de todas las instituciones, decidió implicarse directamente. Agentes de la CIA y la DEA se desplegaron en secreto en Medellín, mientras comandos de élite como los Delta Force y el SEAL Team 6 aportaban tecnología de rastreo jamás vista en Colombia. Con sus antenas, lograban triangular en segundos las señales de radio y los teléfonos que Escobar usaba para coordinar sus movimientos. La combinación era inédita, la astucia local de los colombianos con el músculo tecnológico norteamericano. Pero no era solo el Estado el que lo perseguía. Desde las sombras emergió otro enemigo, quizás más cruel que las propias autoridades, los Pepes. Bajo ese nombre se agrupó un mosaico de vengadores, ex paramilitares, familiares de víctimas, empresarios arruinados y, en un papel silencioso pero determinante, los hombres del cartel de Cali. Ellos no buscaban arrestar a Escobar ni llevarlo ante la justicia, buscaban borrarlo de la faz de la tierra. Incendiaban sus haciendas, dinamitaban casas de seguridad y colgaban los cadáveres de sus sicarios en las calles con carteles que decían, así terminan los hombres de Escobar. Era un mensaje macabro, lo que él había sembrado, ahora se volvía contra él. El círculo se cerraba lentamente. Donde antes había contado con un ejército de leales, ahora reinaba la deserción y el miedo. Sus lugartenientes más cercanos eran asesinados uno a uno, y aquellos que lograban escapar preferían entregarse a las autoridades antes que caer en manos de los Pepes. Las arcas del imperio, alguna vez inagotables, se desangraban sin rutas seguras para mover dinero. El hombre que había comprado jueces y policías a voluntad, ahora dependía de un puñado de sicarios adolescentes que aún lo veían como un mito. Escobar, sin embargo, se negaba a huir. Su orgullo no le permitía abandonar Medellín, la ciudad que consideraba su reino. Se ocultaba en casas comunes, a veces en barrios donde años atrás había construido canchas de fútbol o viviendas populares, confiando en que la gente lo protegería. Pero cada escondite era temporal, pasaba apenas unos días antes de ser obligado a escapar otra vez. Su vida se convirtió en un éxodo constante, cargando solo lo indispensable, durmiendo en colchones tirados en el suelo, con la paranoia como único compañero. En medio de ese encierro invisible, no perdió la soberbia. Poco después de escapar de la catedral, concedió incluso una entrevista telefónica a una emisora local. En ella se burló del Estado, se jactó de su fuga y sugirió que aún estaba dispuesto a rendirse si se negociaban condiciones. El gobierno, esta vez, no mordió el anzuelo. No habría negociaciones, solo un desenlace, la captura o la muerte. La persecución se intensificó. Varias veces, los hombres del bloque de búsqueda llegaron a sus escondites apenas horas después de que él hubiera huido. Dejaba tras de sí platos con comida todavía tibia, botellas abiertas, prendas de ropa en el suelo. Era como perseguir a un fantasma que se desvanecía en el aire, aunque cada vez más débil, más acorralado. La violencia se multiplicaba. Los Pepes, actuando como buitres, destruyeron gran parte de su red de apoyo. Quemaron propiedades, asesinaron a abogados y contadores, y hasta atacaron a sus familiares. La muerte de su cuñado, ejecutado de manera brutal, le mostró que ya no había refugio seguro ni siquiera dentro de su círculo íntimo. Era el recordatorio más claro de que su mundo se desmoronaba. Acorralado, con sus recursos agotándose y con la sombra de sus enemigos acechando desde todos los ángulos, Pablo se volvió cada vez más temerario. Su única conexión con algo parecido a la vida era la voz de su esposa y de sus hijos, escondidos bajo protección del Estado. Esa necesidad de escucharlos, aunque fuera unos minutos, lo empujaba a usar el teléfono, el mismo aparato que se transformaría en su verdugo. Las llamadas, breves pero frecuentes, eran como migajas de pan que marcaban el camino. Y al otro lado de la línea, las antenas de rastreo esperaban pacientes.
Su obsesión por no romper ese lazo familiar terminó convirtiéndose en la grieta definitiva de su escondite. El 2 de diciembre de 1993 amaneció como un día cualquiera en Medellín, pero acabaría convertido en una fecha grabada con fuego en la memoria de Colombia. La ciudad, acostumbrada al eco de balas y explosiones, fue testigo del ocaso del hombre que la había moldeado a su antojo durante más de una década. La clave de su caída no fue un ejército invasor ni un golpe de Estado, sino algo tan frágil y humano como el deseo de un padre de escuchar la voz de su familia. Una llamada telefónica, breve e imprudente, delató la ubicación exacta de Pablo Escobar. La señal guió a los hombres del bloque de búsqueda hasta una vivienda anodina en el barrio Los Olivos, una zona de clase media que jamás imaginó ser escenario del fin de un imperio. 8 agentes irrumpieron en el interior, y el patrón, acompañado solo por el Limón, su guardaespaldas más fiel, reaccionó con instinto animal. El estruendo de las puertas derribadas lo empujó hacia el techo, buscando en los tejados vecinos una fuga imposible. Allí, sobre las tejas que parecían crujir bajo el peso de su leyenda, encontró la muerte. Un tiroteo breve, caótico y confuso acabó con su vida. Tenía heridas en el torso, en la pierna, y un disparo definitivo en la cabeza. Para unos fue un balazo policial, para otros, el cumplimiento de una promesa que Escobar repitió siempre, jamás dejarse atrapar vivo. La verdad se escurrió entre versiones enfrentadas, y hasta hoy permanece envuelta en un velo de mito. Su cuerpo, expuesto sobre aquel tejado, fue más simbólico que cualquier monumento. El rey de un imperio construido con cocaína y cadáveres había caído en un lugar vulgar, sin escoltas ni lujos, reducido a carne y hueso. Y, sin embargo, al día siguiente, Medellín lloró como si hubiese muerto un libertador. Más de 25.000 personas acompañaron su funeral. Madres humildes que recibieron su ayuda, jóvenes que jugaron en canchas financiadas con su dinero y ancianos que lo vieron desafiar al Estado marcharon juntos para despedirlo. Las calles se convirtieron en un río humano que mezclaba lágrimas y vítores. Para ellos, Escobar era un benefactor, para el resto del mundo, un terrorista sin escrúpulos. Esa contradicción, tan brutal como su vida misma, se repitió hasta su último aliento. Con su muerte, el cartel de Medellín, que alguna vez extendió sus tentáculos sobre el 80% de la cocaína mundial, se desplomó sin remedio. Sus lugartenientes fueron asesinados, encarcelados o traicionados. El relevo lo tomó el cartel de Cali, con su estilo más empresarial y discreto, pero la gloria tampoco les duró demasiado. Para mediados de los 90, también sus jefes terminaron tras las rejas o acribillados. El negocio no desapareció, mutó, buscando nuevas rutas y nuevos verdugos. México se convirtió en el nuevo puente hacia Estados Unidos, y allí florecieron carteles todavía más sanguinarios, herederos indirectos del modelo que Escobar había perfeccionado. Colombia, mientras tanto, quedó marcada con cicatrices que no desaparecen con el tiempo. Los años de Pablo dejaron tras de sí un cementerio interminable. Jueces, policías, ministros, candidatos presidenciales, periodistas, ciudadanos inocentes. El país vivió una guerra no declarada en la que la ley se doblaba o se rompía bajo el peso de la intimidación y la plata fácil. Y, sin embargo, con su muerte comenzó también una lenta resurrección. Medellín, la ciudad que él convirtió en sinónimo de muerte, inició un proceso asombroso de transformación. Pasó de ser la capital mundial del homicidio a convertirse en ejemplo de urbanismo y cambio social. Hoy, sus cables trepan por las montañas uniendo comunas antes olvidadas, y parques y bibliotecas florecen en barrios donde antes reinaba el miedo. Los símbolos del poder de Escobar también fueron resignificados. La hacienda Nápoles, que alguna vez albergó zoológicos privados y lujos obscenos, se transformó en un parque familiar abierto al público. Y la catedral, aquella prisión de lujo que él mismo había mandado a construir, terminó convertida en un monasterio de monjes benedictinos, como si el país intentara purificar con silencio y oración un lugar manchado por el crimen. Pablo Escobar fue un hombre de paradojas. Nació en la pobreza, pero rechazó los límites de su origen. Fue un genio para los negocios ilegales y un estratega sin igual,
pero también un asesino en masa que destruyó a su patria en nombre de su ambición. Regaló casas y juguetes, pero al mismo tiempo sembró bombas en aviones y edificios gubernamentales. Se autoproclamaba un patriota que enfrentaba a un Estado corrupto y sumiso ante Estados Unidos, pero su amor por Colombia costó decenas de miles de vidas. El 2 de diciembre de 1993 marcó el final de un hombre y el cierre de una época. Pablo Escobar cayó en un tejado anónimo, reducido a lo que siempre había temido ser, un fugitivo sin salida. No hubo coronas doradas ni un trono que lo sostuviera, solo tejas quebradas y disparos que silenciaron al mito. Pero su muerte no apagó las preguntas. Durante años, Escobar fue espejo y sombra de un país fracturado. Representó la astucia, la osadía y también la crueldad sin límites. Fue un reflejo de lo mejor y lo peor que puede producir la desesperanza. Algunos lo lloraron como a un benefactor, otros lo recordaron como al verdugo más sanguinario de Colombia. La verdad, quizás, se encuentra en esa paradoja. Su legado no vive en las riquezas que dejó enterradas, ni en las haciendas que fueron convertidas en parques temáticos. Su legado está en las heridas que permanecen en la memoria colectiva, en las familias destrozadas, en los barrios que aprendieron a sobrevivir al miedo, en un país que tuvo que reinventarse tras tocar fondo. Medellín, la ciudad que fue su imperio, se convirtió con el tiempo en símbolo de resiliencia, como si quisiera demostrar que ninguna sombra, por larga que sea, puede oscurecer para siempre a un pueblo decidido a levantarse. Pablo Escobar fue, en última instancia, un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando el poder absoluto se alimenta de la ambición sin freno. Su historia es una advertencia que trasciende fronteras. Cada sociedad que permite que la desigualdad y la corrupción germinen en su interior, corre el riesgo de engendrar sus propios demonios. Y ahora la pregunta es para ti: si hubieras vivido en aquella Colombia marcada por su poder, ¿qué hubieras elegido frente a Escobar? ¿Plata o plomo? Déjalo en los comentarios, quiero conocer tu opinión. Y si te apasionan estas historias que revelan la delgada línea entre mito y realidad, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás los próximos relatos donde exploraremos a las figuras que, como Escobar, dejaron una huella imborrable en la historia del mundo.